Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos la figura de Mahoma, el profeta del Islam. Su mensaje de monoteísmo, justicia y comunidad transformó la historia y sentó las bases de una civilización que perdura hasta hoy. Mahoma, en árabe, Muhammad, es una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Su vida y enseñanzas han tenido un impacto profundo en la historia, la cultura, la religión y la política, moldeando la identidad de millones de personas a lo largo de los siglos. Considerado el último profeta del Islam, Mahoma nació en el siglo VI en la Meca, una ciudad clave en la península arábiga debido a su importancia comercial y religiosa. Su misión profética y la revelación del Corán establecieron las bases de una de las religiones con más seguidores en el mundo. Arabia antes del Islam. En el siglo VI, la península arábiga era un vasto territorio de desiertos y oasis, habitado por una diversidad de pueblos que llevaban una vida marcada por la supervivencia y la lealtad tribal. La región no estaba unificada bajo un gobierno central, sino que estaba fragmentada en clanes y tribus que mantenían una compleja red de alianzas y rivalidades. La estructura social giraba en torno al tribalismo, donde la sangre y la afiliación a un clan determinaban la seguridad, la riqueza y el prestigio de una persona. En este contexto, el politeísmo era la forma predominante de religión. La mayoría de las tribus veneraban a múltiples deidades representadas en estatuas e ídolos. La Meca, una ciudad estratégicamente ubicada en una importante ruta comercial, era el centro religioso más importante de la región, albergando la Kaaba, un santuario que contenía más de 300 ídolos adorados por distintas tribus. A pesar de la diversidad de creencias, existía un vago reconocimiento de una deidad suprema, Alá, aunque su papel en la vida cotidiana era menor en comparación con las divinidades tribales. El comercio desempeñaba un papel crucial en la economía de la península. Caravanas de mercaderes transportaban bienes como especias, incienso, perfumes y telas entre Yemen, Persia, Bizancio y el Levante. La Meca y Yatrib, posteriormente Medina, eran importantes centros de intercambio, lo que favoreció la acumulación de riqueza por parte de una élite mercantil. Sin embargo, esta prosperidad económica no se reflejaba en una distribución equitativa de los recursos, la desigualdad era marcada, y los más vulnerables de la sociedad, como los huérfanos, viudas y esclavos, solían quedar desprotegidos y sin derechos. La usura y la explotación económica eran prácticas comunes entre las clases altas, lo que aumentaba la disparidad social. La moralidad no estaba regulada por un sistema ético estructurado, sino por los códigos tribales que enfatizaban la venganza y la represalia como métodos de justicia. Esto generaba un ambiente de conflictos constantes entre clanes, donde la seguridad personal dependía de la protección de la tribu. A pesar de la predominancia del politeísmo, en la península también existían pequeñas comunidades de judíos y cristianos, especialmente en Yatrib y en las regiones del sur, donde la influencia de los imperios bizantino y persa se hacía sentir. Además, un grupo conocido como los Hanif, monoteístas preislámicos, rechazaba el politeísmo y buscaba una religión basada en la adoración de un único Dios, lo que anticipaba de cierta manera la llegada del Islam. En este escenario de fragmentación social, disparidad económica y tensiones religiosas, surgiría Mahoma con un mensaje revolucionario que desafiaría las estructuras establecidas. Su llamado al monoteísmo y a la justicia social no solo transformaría la religión, sino que también reconfiguraría por completo la estructura política y cultural de Arabia. La vida de Mahoma. El nacimiento de Mahoma se sitúa alrededor del año 570 después de Cristo, un periodo conocido en la tradición islámica como el Año del Elefante, debido a un famoso incidente en el que un ejército liderado por el gobernador abisinio Abraha intentó atacar la Meca con elefantes de guerra. La ciudad, ya entonces un centro comercial y religioso clave, era el hogar de la tribu de los Quraysh, a la que pertenecía Mahoma. Su familia, los Banu Hashim, era respetada, aunque no se contaba entre las más ricas de la tribu. Su infancia estuvo marcada por la adversidad. Su padre,
Abdala, falleció antes de su nacimiento, y su madre, Amina, murió cuando él tenía solo 6 años. Huérfano a una edad temprana, Mahoma fue acogido por su abuelo Abdul Muttalib, y tras la muerte de este, quedó bajo la tutela de su tío Abu Talib, un influyente miembro de los Quraysh. Bajo su cuidado, Mahoma creció en un ambiente donde el comercio y la diplomacia tribal eran fundamentales. Desde joven, Mahoma participó en expediciones comerciales, viajando a Siria y otras regiones, lo que le permitió desarrollar una visión amplia del mundo y entrar en contacto con diversas culturas y creencias religiosas, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. Su integridad y honradez en los negocios le valieron el apodo de Al-Amin, que significa el confiable, lo que le abrió puertas en la comunidad mercantil de la Meca. A la edad de 25 años, su reputación lo llevó a recibir una propuesta de matrimonio de Jadicha, una próspera comerciante viuda 15 años mayor que él. Jadicha, impresionada por su honestidad y habilidades, confió en él para dirigir sus caravanas y, eventualmente, le pidió matrimonio. Su unión fue feliz y fructífera, brindándole estabilidad emocional y económica, así como hijos, entre ellos Fátima, quien jugaría un papel importante en la historia del Islam. Conforme pasaban los años, Mahoma se volvió más introspectivo, cuestionando las creencias y costumbres de su sociedad. La corrupción, la idolatría y la injusticia social lo inquietaban profundamente. Buscando respuestas, comenzó a retirarse a la cueva de Hira, en las montañas cercanas a la Meca, donde pasaba largas horas en meditación y reflexión. Fue en una de estas meditaciones, a la edad de 40 años, cuando según la tradición islámica recibió su primera revelación del arcángel Gabriel. La experiencia lo sobrecogió profundamente y, en un principio, sintió temor. Sin embargo, su esposa Jadicha lo reconfortó y lo alentó a aceptar su papel como mensajero de Dios. Con el tiempo, Mahoma comenzó a compartir su mensaje con sus allegados, predicando el monoteísmo y la justicia social. Su mensaje pronto atrajo tanto seguidores como opositores. Mientras los pobres y marginados encontraban consuelo en sus enseñanzas, las élites de la Meca lo veían como una amenaza a su poder. Las persecuciones aumentaron y muchos de sus seguidores sufrieron represalias. La situación se volvió insostenible, lo que llevó a Mahoma y sus seguidores a emigrar a Medina en el año 622 después de Cristo, en un evento conocido como la Hégira, que marcó el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma demostró ser no solo un líder espiritual, sino también un hábil estratega político y militar. Unificó a las tribus en una comunidad basada en la justicia y la fraternidad, estableciendo leyes y principios que servirían de base para el naciente Estado Islámico. Su influencia creció rápidamente, lo que derivó en enfrentamientos con los Quraysh hasta la conquista pacífica de la Meca en el año 630 después de Cristo. Allí, Mahoma purificó la Kaaba de ídolos y la consagró como el centro del Islam. Su vida llegó a su fin en el año 632 después de Cristo en Medina, pero su legado perduró. Para entonces, había consolidado la fe islámica y unificado la península arábiga bajo su enseñanza. Su mensaje seguiría expandiéndose por el mundo, marcando el inicio de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Enseñanzas de Mahoma y los fundamentos del Islam. Las enseñanzas de Mahoma están contenidas en el Corán y en los hadices, los relatos sobre sus palabras y acciones. Sus principales principios se resumen en los siguientes aspectos. Los 5 pilares del Islam. El Islam se fundamenta en 5 principios esenciales que estructuran la vida de los creyentes y reflejan la devoción, la disciplina y la justicia social dentro de la comunidad musulmana. Estos 5 pilares no solo representan obligaciones religiosas, sino también un modo de vida que fortalece la relación del individuo con Dios y con su entorno. Sajada. La profesión de fe. La sajada es la declaración fundamental del Islam y constituye la base sobre la que se construye la fe musulmana. Su fórmula es sencilla pero profunda: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Al recitar sinceramente estas palabras con convicción, una persona se convierte en musulmana.
La Sajada expresa la creencia en el monoteísmo absoluto y en la profecía de Mahoma como el último mensajero de Dios. Es un recordatorio constante de la unicidad de Alá y de la guía que ofrece a través del Islam. Salat. La oración. El salat consiste en 5 oraciones diarias obligatorias que se realizan en momentos específicos del día, al amanecer, al mediodía, a media tarde, al atardecer y por la noche. Estas oraciones se llevan a cabo en dirección a la Meca y representan un acto de adoración y conexión espiritual con Dios. Durante el salat, los musulmanes siguen una serie de posturas y recitaciones del Corán, manteniendo un estado de pureza ritual a través de la ablución previa. La oración fortalece la disciplina y recuerda a los fieles la presencia de Alá en cada aspecto de sus vidas. Zakat. La caridad. El zakat es un principio de justicia social que obliga a los musulmanes a compartir una parte de sus riquezas con los menos afortunados. Generalmente, se establece como una contribución del 2,5% de los ahorros anuales que se distribuye entre los necesitados, huérfanos, viudas y otros sectores vulnerables de la sociedad. Este pilar busca equilibrar las diferencias económicas y fomentar la solidaridad dentro de la comunidad. A través del zakat, el Islam refuerza la idea de que la riqueza no es solo un derecho, sino una responsabilidad compartida. Saum. El ayuno de Ramadán. El saum, o ayuno, se practica durante el mes sagrado de Ramadán, en el que los musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones desde el alba hasta la puesta del sol. Este acto de sacrificio y autodisciplina no solo purifica el cuerpo, sino que también fortalece la paciencia, la empatía y la conciencia espiritual. El ayuno finaliza cada día con el iftar, la comida de ruptura, y al final del mes se celebra el Eid al-Fitr, una festividad marcada por la gratitud y la generosidad. Existen excepciones para enfermos, ancianos, niños y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, reflejando la flexibilidad y misericordia dentro de las normas islámicas. La peregrinación a la Meca. Todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida la peregrinación a la Meca, siempre que tenga los medios físicos y económicos para hacerlo. Se lleva a cabo en el 12º mes del calendario islámico y reúne a millones de fieles de todo el mundo en un acto de unidad y devoción. Durante la peregrinación, los creyentes visten ropas sencillas y siguen una serie de rituales, como la circunvalación de la Kaaba y la visita al monte Arafat. La peregrinación a la Meca simboliza la igualdad entre los musulmanes, eliminando diferencias de raza, nacionalidad o estatus social en la presencia de Alá. Estos 5 pilares estructuran la vida de los musulmanes, guiándolos en su práctica espiritual y en su conducta cotidiana. No solo representan obligaciones religiosas, sino que también promueven valores universales como la disciplina, la solidaridad y la humildad. A través de su observancia, los fieles refuerzan su vínculo con Alá y con la comunidad islámica, construyendo una sociedad basada en la fe y la justicia. Principios morales y éticos. La enseñanza moral y ética dentro del Islam se fundamenta en valores universales que buscan la armonía social, la justicia y la convivencia pacífica. Mahoma, como líder espiritual y social, inculcó principios esenciales que guían la conducta de los creyentes, enfatizando la equidad, la compasión y el respeto mutuo. Estos valores están reflejados tanto en el Corán como en los hadices, los relatos sobre la vida del profeta, y continúan siendo la base de la moral islámica. Justicia y honestidad. El Islam establece la justicia como un principio fundamental en la sociedad. Mahoma instó a los creyentes a actuar con equidad en sus relaciones personales y comerciales. La honestidad era un valor esencial en sus enseñanzas, especialmente en los negocios, donde el engaño y la corrupción eran condenados. En el Corán se establece, oh, vosotros que creéis, sed firmes en la justicia, dando testimonio en nombre de Alá, aunque sea en contra de vosotros mismos o de vuestros padres y parientes. El profeta también advirtió sobre la gravedad del fraude y la usura, promoviendo la transparencia y la equidad en todas las interacciones humanas.
La confianza era un valor clave en la sociedad islámica, y la reputación de una persona se medía en gran parte por su integridad y cumplimiento de la palabra dada. Compasión y misericordia. Mahoma predicó la importancia de la compasión hacia los más vulnerables, instando a los musulmanes a cuidar de los pobres, huérfanos y necesitados. Se enfatizó la idea de que la riqueza no es solo un privilegio, sino una responsabilidad que debe compartirse con aquellos menos afortunados. El Corán afirma, adorad a Alá y no le asociéis nada. Sed buenos con vuestros padres, los parientes, los huérfanos, los pobres, el vecino cercano y el vecino lejano, el compañero que está a vuestro lado, el viajero y aquellos bajo vuestra autoridad. El profeta Mahoma era conocido por su trato amable con los niños y los desfavorecidos. Enseñaba que la misericordia no solo debía extenderse a los seres humanos, sino también a los animales y al medio ambiente, promoviendo un respeto integral por la creación de Alá. Igualdad y hermandad. Uno de los mensajes más revolucionarios del Islam en la sociedad arábiga preislámica fue la eliminación de la discriminación basada en la tribu o el linaje. Mahoma afirmó que todos los creyentes eran iguales ante Alá, independientemente de su origen, color de piel o estatus social. En su último sermón, proclamó, ningún árabe es superior a un no árabe, ni un no árabe es superior a un árabe, excepto en la piedad y las buenas acciones. El concepto de umma, o comunidad de creyentes, refuerza la idea de la hermandad entre musulmanes, fomentando la solidaridad y la cooperación mutua. La oración en congregación y la peregrinación a la Meca son ejemplos de prácticas que subrayan la unidad y la igualdad dentro del Islam. Perdón y paciencia. El Islam promueve el perdón como una virtud suprema. Mahoma enseñó que responder al mal con el bien es la mejor forma de transformar los corazones. El Corán declara, responde al mal con lo que es mejor, entonces aquel entre el que y tú haya enemistad se convertirá en un amigo leal. A pesar de enfrentar persecuciones y rechazos en sus primeros años de predicación, Mahoma mostró paciencia y perdonó a sus detractores cuando tuvo la oportunidad de vengarse. Su entrada pacífica en la Meca en el año 630 después de Cristo es un testimonio de su compromiso con la reconciliación. Sin embargo, el Islam también reconoce el derecho a la autodefensa en circunstancias de injusticia y agresión. Los principios morales y éticos del Islam, promovidos por Mahoma, siguen siendo fundamentales en la vida de los musulmanes. La justicia, la compasión, la igualdad y el perdón no solo forman la base de la religión, sino que también ofrecen una guía para la convivencia armoniosa en la sociedad. Estas enseñanzas han trascendido siglos y continúan inspirando a millones de personas en la búsqueda de una vida basada en la fe y la rectitud. El Corán y la Sunnah. Dentro del Islam, el Corán y la Sunnah son las dos principales fuentes de guía para los creyentes. Ambos textos establecen los principios fundamentales de la religión y ofrecen un marco ético y legal que regula la vida cotidiana de los musulmanes. Su combinación da forma a la Sharía, el sistema de jurisprudencia islámica que abarca aspectos religiosos, sociales y legales. El Corán es el texto sagrado del Islam, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, revelada a Mahoma a lo largo de 23 años mediante el arcángel Gabriel. Su contenido es de carácter divino e inmutable, y está compuesto por 114 suras o capítulos organizados según su extensión. El mensaje central del Corán gira en torno a la unicidad de Dios, la responsabilidad moral del ser humano y la vida después de la muerte. Sus enseñanzas abarcan desde normas de comportamiento personal hasta principios de justicia y convivencia social. Además, el Corán ofrece directrices sobre la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación, estableciendo los pilares de la fe islámica. El texto se recita en árabe clásico, considerado la lengua sagrada del Islam. La memorización y recitación del Corán son actos de gran valor espiritual, y existen millones de hafis o personas que lo memorizan por completo en todo el mundo. Si bien el Corán establece los fundamentos del Islam, la Sunnah complementa su mensaje con el ejemplo de vida de Mahoma.
La Sunnah incluye sus palabras, acciones y aprobaciones implícitas, registradas en los hadices, los relatos transmitidos por sus compañeros y seguidores. Los hadices han sido recopilados en colecciones reconocidas, como las de Al-Bukhari y Muslim, que se consideran las más auténticas. A través de estos relatos, los musulmanes encuentran guía práctica sobre cómo aplicar las enseñanzas del Corán en la vida diaria, desde la manera de realizar la oración hasta principios de justicia, cortesía y liderazgo. La combinación del Corán y la Sunnah forma la base de la Sharía, el sistema legal islámico. A partir de estas fuentes, los eruditos islámicos han desarrollado la fiqh, o jurisprudencia, que interpreta y aplica las normas religiosas y sociales a la vida de los musulmanes. Cuando una situación no está mencionada explícitamente en el Corán, los estudiosos recurren a la Sunnah y a métodos de interpretación como el qiyas, la analogía, y el ijma, el consenso. De esta manera, el Islam mantiene un equilibrio entre la tradición y la adaptación a nuevas circunstancias. El Corán y la Sunnah son pilares fundamentales del Islam. Mientras el primero proporciona la palabra revelada de Dios, la segunda ofrece un modelo práctico para vivir según los principios islámicos. Juntos, no solo regulan la vida espiritual y moral de los creyentes, sino que también establecen una guía para la justicia y la convivencia en la sociedad musulmana. Impacto y expansión del Islam. La expansión del Islam tras la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo fue uno de los fenómenos más trascendentales en la historia de la humanidad. Bajo el liderazgo de sus sucesores, conocidos como los califas, la religión islámica se extendió rápidamente desde la península arábiga hacia vastos territorios, dando lugar a una civilización que marcaría profundamente la historia, la cultura y el pensamiento humano. Tras la desaparición de Mahoma, el liderazgo del mundo islámico recayó en los califas Rashidun, los 4 califas bien guiados, quienes llevaron a cabo la rápida expansión del Islam. Durante este periodo, las fuerzas musulmanas conquistaron regiones clave como Persia, Egipto, el Levante y el norte de África. Posteriormente, bajo la dinastía Omeya, el Islam alcanzó la península ibérica en Europa y el Valle del Indo en Asia. A diferencia de otras expansiones imperiales, la llegada del Islam no solo se basó en conquistas militares, sino también en una red de alianzas, tratados de convivencia y la difusión de sus principios religiosos y culturales. En muchas regiones, la población local adoptó el Islam de manera paulatina, en gran parte debido a su mensaje de justicia social y a la inclusión de comunidades bajo un mismo sistema legal y económico. La expansión del Islam no solo trajo un nuevo orden religioso, sino que también impulsó un renacimiento cultural y científico sin precedentes. Durante la Edad de Oro del Islam, ciudades como Bagdad, Córdoba y Damasco se convirtieron en centros de conocimiento donde musulmanes, judíos y cristianos colaboraban en la traducción de textos clásicos y el desarrollo de la ciencia. El mensaje de Mahoma impactó profundamente la estructura social, promoviendo reformas que marcaron una diferencia significativa en la Arabia preislámica. El Islam estableció principios de equidad y justicia social, mejorando la situación de los más vulnerables. Se prohibió la usura y la explotación económica. Se introdujeron derechos de herencia y consentimiento en el matrimonio para las mujeres. Se fomentó la caridad obligatoria como mecanismo de redistribución de la riqueza. Estos principios contribuyeron a la integración de diversas comunidades bajo el dominio islámico, generando una sociedad cohesionada donde la religión y la ley estaban estrechamente vinculadas. El Islam reconoce a los profetas anteriores como Abraham, Moisés y Jesús, considerando a judíos y cristianos como la gente del libro. Mahoma y sus sucesores promovieron tratados de convivencia con estas comunidades, permitiendo la práctica de sus religiones a cambio de un impuesto especial. En ciudades como Córdoba y Jerusalén, la coexistencia entre musulmanes, cristianos y judíos dio lugar a un intercambio cultural sin precedentes. La expansión del Islam no solo dejó huella en el ámbito religioso, sino también en la política, la economía y la filosofía.
Sus enseñanzas han guiado a millones de personas por más de 1400 años y han influenciado el desarrollo de sociedades en 3 continentes. El impacto del Islam sigue siendo objeto de estudio y admiración, no solo en el mundo musulmán, sino también en la academia global. Su legado de conocimiento, justicia y convivencia continúa inspirando a generaciones en la búsqueda de un mundo más equitativo y espiritual. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.